epístola a los romanos, escrita por el apóstol Pablo, y quería hacer como una pequeña introducción, cuál es la función de las epístolas. Y las epístolas realmente son cosas que se escribieron, especialmente las epístolas paulinas, se escribieron específicamente para algunos problemas que estaban afrontando las iglesias. Por eso hay multitud de consejos dentro de las epístolas. Ustedes se pueden dar cuenta que la epístola a los romanos no se parece a la, en parte, pero no es igual a la epístola a los gálatas, no se le dice lo mismo a los corintios, específicamente a los corintios, porque cada iglesia tenía un problema diferente. Y de acuerdo a ese problema, el apóstol Pablo les escribía tratando de ayudarles a solucionar este problema. Entonces, la epístola a los romanos tiene algo particular, y es que, por ejemplo, las epístolas, por ejemplo, la carta a los corintios, la carta a los gálatas, eran, por ejemplo, en Corintios, los corintios le mandaron una carta a Pablo exponiéndole algún problema. Y Pablo responde, con primera a los corintios, le responde a la carta que ellos ya le habían enviado anteriormente a él. Entonces, él les responde a ese problema. Y cada una de esas cartas es porque él está respondiendo a un problema que ya le han expuesto anteriormente, ya sea por carta o porque llegaban personalmente y le contaban lo que estaba sucediendo en la iglesia. Mientras que la carta a los romanos no tiene esta dinámica, porque Pablo nunca había ido a Roma en ese momento. Ni siquiera conocía la iglesia de Roma. Pablo no los conocía. ¿Qué era lo que quería hacer Pablo? Bueno, ahorita les voy a contar un poquito más acerca de eso en el contexto. Solo quería contarles cuál es la función de las epístolas y de qué se trata, ¿sí? A veces nosotros creemos que en algunas de las cartas hay cosas que nosotros tenemos que aplicar hoy en día, pero realmente no funciona de esa manera. Creo que les he puesto el ejemplo de Filemón, donde Pablo no condena la esclavitud y nosotros hoy en día sabemos que no podemos esclavizar a nadie, ¿o sí? ¿Sí podemos tener esclavos? Comprar esclavitos y tenerlos ahí en la casa, porque límpieme la casa. Entonces, sí. Ahorita que estoy yo de Zoila en la casa, ¿cierto? Que soy yo el que está haciendo las cosas en la casa, pues yo debería tener un par de esclavitos que cocinen, que cuiden la niña, que me limpien la casa, ¿cierto? Pero no podemos, porque para nuestro contexto, esclavizar a las personas es un delito, ¿sí? En esa época, esclavizar no era un delito, era algo normal. Y Pablo ni siquiera lo recriminó, solamente le dijo a Filemón que a su criado Onésimo o a su esclavo Onésimo lo tratara como a un hermano en Cristo, pero nunca le dijo libérelo. Solamente le dijo, trátelo como un hermano en Cristo. Entonces, si nosotros traemos esa epístola a nuestro tiempo y decimos, es que se tiene que aplicar la palabra de Dios tal y cual como está escrita, entonces vamos a poder decir que podemos tener esclavos. Y sabemos que no. Por eso es importante que nosotros sepamos que las epístolas están escritas para problemas específicos que sucedían en esa época. Pero eso lo vamos a ir profundizando un poquito más a medida que vayamos pasando por cada una de las epístolas y veamos cosas que ellos acostumbraban a hacer y que para nosotros hoy en día no está permitido hacer. ¿Listo? Entonces, ¿quién escribió esta carta? Bueno, la escribió el apóstol Pablo, se la escribió a la iglesia de Roma en el año 56 o 57 después de Cristo y tiene 16 capítulos. Se cree que Pablo escribió desde Corinto, les escribió esta carta. Entonces, se cree que quizás, ustedes saben que Corinto era un puerto, ¿cierto? Entonces, que quizás Pablo estaba sentado en el puerto y estaba viendo el mar a lo lejos, quizás estaba viendo el mar y se puso a pensar y dijo, hay mucha tierra que no se ha conquistado para Dios aún. Yo no sé si yo les había contado que, no me acuerdo qué historiador dice, que Pablo era como un fan de Alejandro Magno, ¿sí? A él le llamaba mucho la atención lo que hizo Alejandro Magno. Y cuando estuvimos viendo el periodo intertestamentario, hablamos de Alejandro Magno. ¿Sí se acuerdan quién era Alejandro Magno? Sí, gran parte de Roma, pero sí, era como una especie de rey, como un gobernador, y él era como un conquistador, él fue conquistando muchas tierras, él fue el que derribó el imperio caldeo, ¿sí? Que acabó pues con ese imperio y empezó a gobernar también en Egipto, por Babilonia, por Grecia, por parte de lo que era Roma posteriormente. Él tuvo un imperio muy grande y precisamente a Pablo le llamaba mucho la atención eso de él, que él fue un gran conquistador. Ahora, él quería ser como Alejandro Magno y quería también ser un gran conquistador, pero no de tierras, sino de personas para Cristo. Por eso él hace sus viajes misioneros y empieza a ampliar la palabra de Dios por donde los gentiles. Miren ustedes que el trabajo de Pablo es súper notable. De hecho, casi todo el Nuevo Testamento habla de Pablo y de las cosas que hizo Pablo por llevar la palabra de Dios. Eventualmente nosotros vemos un Pedro, un Santiago, un Juan haciendo cositas, ¿cierto? Pero no es tanto el renombre, porque quizás porque ellos eran los apóstoles de los judíos, entonces ellos se encargaban de sembrar la palabra de Dios o el cristianismo en medio de los judíos, y a Pablo le tocó con los gentiles. Sin embargo, pues las hazañas de Pablo son como más visibles en el Nuevo Testamento que las de los mismos iniciales apóstoles. Entonces, teniendo en cuenta que quizás Pablo sí era un fan de Alejandro Magno y quería conquistar todo, de pronto él se puso a mirar hacia el mar y dijo, oiga, ¿cuántas naciones, cuántos pueblos, cuántas ciudades hay después de este mar que no conocen de Cristo? Yo conozco de Cristo, me cambió la vida y quiero llevarle esa misma palabra de bendición a las demás personas para que también cambie mi vida. Entonces Pablo se propone viajar a España. ¿Tiene usted el concepto de dónde se encuentra Corinto y dónde se encuentra España realmente? O sea, estamos hablando de Asia. Pablo está bueno, no, está en Europa porque está en Corinto, ¿cierto? Está en Europa. Sin embargo, está muy, muy, muy al lado de Asia y muy, muy al lado de África. O sea, está ahí como en ese pedacito, ¿cierto? Está más abajo que arriba y España está completamente arriba. Haga de cuenta que, vamos a poner en mi pensamiento loco, que Pablo está como en Argentina y quiere ir a llevar el evangelio como a México, más o menos, viene quedando como a esa distancia, o
como Honduras más o menos, ¿cierto? Exacto. Y usted va a decir, pues fácil, pues toma un avión, 3, 4 horas, ya está allá, claro. Sí, pues estamos hablando en el año 50, ¿cierto? 54, 56 después de Cristo, donde el avión no se había inventado y donde él tenía que caminar para poder llegar hasta estos lugares o tomar un barco. Exacto, era el único medio de transporte así masivo, tomar un barco, pero también había que caminar porque no todo se llega por barco, pues hay naciones que ni siquiera tienen mar, ¿sí? Si él quisiera ir a predicar a Bolivia, pues creo que no podría llegar por barco, pero él tenía que tomar barcos, caminar y todo eso. Miren la travesía que él tenía que hacer, era una travesía inmensa para poder llegar a España. Entonces, ¿por qué creemos nosotros que estaba en Corinto? Bueno, porque en el capítulo 16 de Romanos, en el versículo 23, dice lo siguiente: os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y hermano de cuarto. Es decir, que él estaba quedándose en la casa de ¿quién? De Gallo, ¿cierto? Oh, pero no Gallo el que dice kikiriki, sino que había un hermano que se llamaba Gallo, ¿cierto? Entonces, eso, él estaba quedándose en la casa de Gallo. ¿Y cómo sabemos nosotros que Gallo vivía en Corinto? Bueno, porque Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 14, dice: doy gracias a Dios, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Es decir, que Pablo había bautizado a Gallo personalmente en Corinto. Por eso eran tan buenos amigos. Por eso era su hospedador cuando llegaba a Corinto. Entonces, señor, era como pues, si es el mismo Gallo, entonces Pablo se estaba quedando en Corinto, ¿cierto? Cuando escribió la epístola a los romanos. ¿Y quién llevó esa carta? Una mujer muy importante, dice en Romanos capítulo 16, versículos 1 al 2, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Es decir, que fue Febe el correo humano que se encargó de llevar la carta que escribió Pablo en Corinto a los romanos. ¿Por qué les escribe Pablo? Ahora sí, vamos a pasar al contexto. ¿Por qué les escribe Pablo? Si ya dijimos que él no conocía a los romanos, nunca había estado en Roma y no conocía la iglesia de Roma, obviamente. Bueno, él les escribe porque, como habíamos dicho, él piensa ir a España. Pablo piensa ir a España y Roma le queda de camino. Entonces es una buena oportunidad para él conocer a los hermanos de Roma. O sea, nunca los había visto, sí quería ir a Roma, visitar a los hermanos, pero su plan no es ir a Roma, es ir a España. Sin embargo, él planea pasar por Roma, entonces él dice: me queda de paso. Como he notado yo que, por ejemplo, aquí en Bogotá, mire, tenemos aquí a Dani y a Marve, están aquí, ellos no vienen para Colombia, ellos estaban en Venezuela, pero ellos van para Honduras, entonces les queda de paso pasar a Bogotá y saludar una iglesia en la cual ellos estuvieron mucho tiempo. Un año estuvieron aquí, ¿cierto? Un año estuvieron aquí. No, un año, ¿cierto? Un año. Entonces, obviamente, quizás ellos pueden tomar un vuelo directo desde Venezuela hasta Honduras. Bueno, de pronto no, pero lo pueden tomar desde Cúcuta hasta Honduras, o qué sé yo, o hacer solamente una escala de 2 o 3 horas en Bogotá y seguir. Pero como conocen la iglesia, ellos quieren venir y saludar la iglesia, pasar por la iglesia, aparte visitarlo, ¿cierto? Más o menos eso era lo que quería hacer Pablo en Roma. Se le presentó la oportunidad de que podía pasar por Roma y de una vez quería saludar la iglesia. Mire, esta comunidad ya era una comunidad antigua. Ellos quizás habían oído hablar de Pablo solamente porque era un apóstol, porque había sembrado muchas iglesias, pero no lo habían visto personalmente. Y la iglesia era una iglesia antigua. O sea, la iglesia no estaba recién fundada en el año 54 cuando se dio este decreto, perdón, en el 49 cuando se dio este decreto, o en el 56 cuando Pablo lo escribió. No, la iglesia ya llevaba varios años. ¿De dónde se cree que salió la iglesia de Roma? Se cree que fue de los de la dispersión, de los judíos de la dispersión, que ustedes se acuerdan cuando vimos el libro de Hechos, que cuando mataron a Esteban, empezaron a perseguir la iglesia y los judíos se empezaron a mover, los judíos cristianos se empezaron a mover por todo el imperio y empezaron a llevar la palabra de Dios a diferentes lugares. Vimos en el libro de Hechos como Apolos fue uno de estos que se empezaron a mover y empezaron a hablar de la palabra de Dios en el mundo gentil. Eso. Entonces se cree que la iglesia de Roma fue formada por estos cristianos de la dispersión, pero eran cristianos judíos o judíos cristianos, mejor. Judíos cristianos. ¿Qué características tenían estos judíos cristianos? Bueno, que ellos todavía apuntaban a las leyes de Moisés, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, no comían animales impuros, a la ley mosaica, exacto. Entonces ellos no comían animales impuros, por ejemplo, ellos no comían cerdo, ellos no comían pescado sin escamas, o sea que si a usted le gusta el bagre y usted es judío, no puede comer bagre, no puede comer pulpo, no pueden comer camarones y cosas así por el estilo. Ellos no podían comer algunas cosas específicas, tenían que guardar el sábado, tenían que respetar las fiestas anuales, como la de los tabernáculos, la Pascua, estas fiestas de las que hemos hablado, y aparte tenían que circuncidarse los hombres. De esa manera se fundó la iglesia en Roma, porque era de cristianos judíos. Entonces, la iglesia era muy pequeñita, era muy débil. Y empezó a haber una división entre estos cristianos, porque algunos creían que Jesús era el Mesías y otros decían que no era el Mesías, sino que era un profeta. Entonces empezó a haber una división dentro de la misma iglesia. Y la división fue tan fuerte que Claudio, que era el emperador de la época, en el año 49, él dice: venga, ellos están peleando, pero ellos no deben estar peleando. Ellos están confabulando para poder hacer un golpe de Estado en el imperio. Entonces tenemos que expulsar a esta gente de Roma. Y expulsó todos esos cristianos, esos judeocristianos, mejor dicho, todos los judíos, fueran cristianos o no fueran cristianos, fueron expulsados de Roma en el año 49. Cuando ellos son expulsados, pues quedan algunos huerfanitos, ¿no?
los gentiles que ya eran cristianos, que ellos no tenían voz y voto, ellos solamente estaban sentaditos prestando atención, porque los que saben son aquellos, ¿no? Ellos fueron los que trajeron la palabra, ellos son los que conocen la ley. Entonces ellos estaban allá sentaditos solamente aprendiendo. Cuando se quedan solitos, cuando se quedan huérfanos, entonces ellos se levantan y dicen, no podemos dejar morir la iglesia. La iglesia tiene que salir adelante. Pero eso del alimento kosher, ¿cierto? Que es el cuidar de los animales impuros, y eso es de ellos, eso no es del cristianismo. Y eso de la circuncisión, eso también es de ellos, eso no es de nosotros. Y eso de guardar el sábado tampoco es de nosotros, eso es de ellos. Y lo de las fiestas, pues que celebren ellos sus fiestas, igual eso es en Jerusalén, no en Roma, pues que vayan y celebren y nosotros no lo vamos a hacer. Y duraron 5 años y la iglesia se fortaleció y se llenó de gente y los gentiles empezaron a venir porque no les gustaban todas esas prohibiciones de los judíos y la iglesia empezó a crecer. Y resulta que Claudio murió en el 54, el emperador. Entonces, muriendo Claudio, muere el decreto. Entonces, todos los judíos aprovechan y regresan nuevamente a Roma. Y cuando llegan y ven la iglesia, y la iglesia está llena, yo me dicen, wow, qué buen trabajo hicimos. Pero cuando entran y se dan cuenta que están comiendo marrano, que no guardan el sábado, que no están circuncidados, y que no están guardando las fiestas y haciendo las fiestas, entonces ellos empiezan a pelear entre ellos. ¿Cómo así? No, es que eso no está bien, y ellos no, es que sí está bien, y que no está bien, y que sí está bien, y empiezan a pelear entre ellos porque los judíos querían defender sus tradiciones, mientras que los gentiles estaban diciendo que eso era pura tradición. Entonces los judíos satanizaban todo lo que hacían los gentiles porque creían que estaba mal. Ellos en medio de su pensamiento, los judíos, creían que el cristianismo lo podían mezclar con el judaísmo y seguir guardando todas las tradiciones de la Torá, todas esas leyes, pero aumentándole lo que se estaba enseñando, lo que Jesús había enseñado. Recordemos que en esa época ni siquiera habían evangelios. Estamos hablando del año 56, ni siquiera existían los evangelios. Hasta ahora estaban enseñando, entonces no podemos decir, no, es que ellos les enseñaron a guardar los evangelios o qué sé yo, no, eran las enseñanzas, lo que se hablaba, la tradición oral, lo que estaban enseñando ellos, porque no habían evangelios. Entonces, los gentiles se burlaban de los judíos y les decían que ellos habían abandonado las buenas nuevas, o sea, el evangelio, por seguir las tradiciones judías que ellos tenían. Y se burlaban de ellos por eso. Entonces, debido a esta iglesia dividida, pues Pablo ya sabe qué es lo que está pasando en esa iglesia. Dice, esto es un punto muy importante para que el evangelio sea dispersado, porque estamos hablando de la capital del imperio. Entonces no estamos hablando de una ciudad intermedia, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Cualquier persona que se fuera a mover por el imperio casi que tenía que llegar a Roma. ¿Cómo dice el dicho? Todos los caminos conducen a Roma. Y era un dicho porque realmente todo el imperio estaba, ustedes saben que los romanos fueron claves, fueron muy inteligentes y tuvieron un imperio por muchos años y era porque ellos pusieron caminos por todo el imperio, porque acomodaron las ciudades de tal manera que todo estuviera unido a Roma. Entonces, por donde usted se moviera, si usted tenía que atravesar el imperio, iba a llegar a Roma. De verdad, todos los caminos lo llevaban a usted a Roma. Entonces, Pablo, en medio de su inteligencia, dice, bueno, si Roma es tan importante, pues hay que tener una iglesia fuerte y saludable en Roma, porque cualquier cristiano que se mueva va a pasar por esta iglesia y se tiene que llevar una buena impresión. Entonces necesitamos tener una iglesia fuerte en Roma. Y por eso también escribe. Pues él ya sabe que va para España, que necesita pasar por Roma. Entonces él mata a 2 pájaros de un tiro porque necesita presentarse, que los hermanos lo conozcan para poder pasar por Roma, ¿cierto? Es como cuando usted va a viajar, en estos días mi cuñado bueno, mi hermana y la familia estuvieron en San Andrés, entonces ellos se contactaron con los hermanos de San Andrés y ellos estuvieron en San Andrés. Tuvimos hace poco una hermana enferma, la hermana Mayerly, y ella me estaba contando que ellos estuvieron en Cúcuta, en la iglesia de Cúcuta, bueno, no en la iglesia, no en el local propiamente, sino en la casa de uno de los hermanos de los misioneros de Cúcuta. Pero eso es lo bonito, que nos volvemos una familia, ¿no? Yo, el día que vaya a Honduras, pues yo voy a llamar a un hermano que se llama Daniel y a su esposa Marbella para pedirles quedarse uno, ¿qué? 4 o 5 años allá hospedado gratis, porque vamos de paso, ¿cierto? Algunos días. Eso. Pero lo bonito es que somos una familia, nos conocemos entre todos, y eso era lo que buscaba Pablo. Buscaron crear una hermandad a nivel imperial, que por donde usted se mueva, usted pueda llegar a cualquier iglesia. Entonces, primero se presenta, dice que él es Pablo, y posterior a eso, les hace una carta donde les explica la necesidad que ellos tienen de ser una iglesia unida, sin hacer que algunos se molesten, porque recordemos que estamos tratando 2 poblaciones totalmente diferentes. Unos son los gentiles y los otros son los judíos. Qué difícil. ¿Usted se imagina que esta iglesia, la mitad fuera católica y la otra mitad cristiana? ¿Cómo hace usted para ponerla de acuerdo? Es muy difícil. Porque si usted toca algún tema sobre la Virgen, este lado va a brincar, lo va a tratar de hereje, pero si usted habla de que la Virgen hace milagros por este lado, entonces esta gente también va a decir que usted es un hereje, aquellos van a estar contentos, pero ustedes van a estar gritando que no, que sí se puede tener imágenes en su casa, entonces ustedes van a decir que no y aquellos van a decir que sí, ¿sí? Pero es muy difícil porque son 2 poblaciones contrarias, totalmente diferentes, con pensamientos totalmente diferentes. Pero Pablo era Pablo, estaba ungido por el Espíritu Santo y él sabe cómo solucionar el problema. Mire, aunque es la primera carta que usted encuentra en el Nuevo Testamento, no fue la primera carta que se escribió en orden cronológico, solamente está de primera porque es la más extensa, ¿sí? Entonces se trata como no en nivel de importancia, sino en nivel de tamaño. Ok, ahora sí vamos a ver el bosquejo, esa era la introducción, y el bosquejo es de la siguiente manera.
Gracias, hermano Alder. Me dice que también contamos con la casa del hermano Alder allá en Honduras. Ok. 4 o 5 años, hermano Alder. Entonces, el bosquejo es así. Del capítulo 1 al capítulo 4 se revela la justicia de Dios. Del capítulo 5 al capítulo 8, Dios crea una nueva humanidad. Del 9 al 11 se cumple la promesa de Dios a Israel. Y del 12 al 16, la iglesia es unificada. Entonces, ahora sí vamos a entrar de verdad a cómo son las cosas. Capítulo 1 al 4. En el capítulo 1, Pablo les expone y les dice que el evangelio es poder de Dios, ¿cierto? Y que también es justicia. Y también les dice algo muy importante, y es que todas las naciones están bajo idolatría. Ahora, yo puse idolatría en rojo porque yo quiero que ustedes me digan qué es idolatría. También los que están en casa pueden escribir, ¿qué es idolatría? Seguir un ídolo, dice la hermana Sandra. Alabar a otro Dios, a alguna imagen, alguna cosa, dice la hermana Nancy. Dar benevolencia a una imagen, dice Alvarito. Anteponer la adoración a Dios, amar otras cosas, dice el hermano Humberto. Y mire, le tengo un ejemplo preciso. Ustedes saben que yo soy hincha del mejor equipo del planeta, ¿cierto? De Millonarios Fútbol Club. Si usted entra ahorita a internet y rebusca, usted se va a dar cuenta que Millonarios está jugando en este preciso instante un partido contra el Hertha de Berlín de Alemania, ¿cierto? Es un amistoso, pero ¿quién no quiere ver jugar a su equipo? ¿Cierto? Mire, vamos a poner otro ejemplo. La final del Mundial fue precisamente a las 10 de la mañana y nosotros nos reunimos a las 9 y terminamos a las 11. O sea que todos los que nos reunimos aquí nos perdimos por lo menos el primer tiempo de final del Mundial. Y eso es un evento de cada 4 años. Ahora, Luz Astrid dice aquí, amar más algo, exacto. Y todos tienen la razón. Mire, adorar una imagen, adorar otro Dios, anteponer algo, amar algo más que a Dios. Todo eso es idolatría. Si yo no estuviese dando la clase hoy, sabiendo que me toca darla, sino que yo busco a alguien que la dé solamente por irme a ver el partido de Millonarios, eso se llama idolatría. Porque yo estoy dejando a Dios a un lado y estoy poniendo algo, estoy anteponiendo algo que para mí es más importante. Y el mandamiento más importante dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, no hay nada que pueda ser más importante que Dios, ni siquiera un partido de Millonarios, ni siquiera la final del Mundial. Nada se puede anteponer entre mi adoración o entre mi tiempo y Dios. Dios tiene que ser más importante. Ahora, usted me va a preguntar, ¿y si mi hijo está enfermo y tengo que salir corriendo para el hospital porque se va a morir? Eso ya es diferente, porque es que Dios comprende las necesidades humanas. Entonces Dios sabe que si usted no lo lleva y se le muere en la casa, eso ya es negligencia suya. Dios sabe que usted tiene que correr con él. Pero Dios sabe que si yo no me veo el partido de Millonarios, no se va a morir nadie. Si a mucho van a ganar, porque yo soy todo bulto de sal, yo me veo un partido y ellos pierden, generalmente. Por eso pierden tanto. No es porque sean malos, es porque yo me veo todos los partidos. ¿Cierto? Pero es eso. Entonces, Dios comprende las necesidades reales. Verme un partido de fútbol no es una necesidad real. Sentar y verme una novela en lugar de leer la Biblia no es una necesidad real. Sentarme y perder 4 o 5 horas diarias en Facebook, pero no querer invertir 5 minutos leyendo la Biblia o haciendo una oración, es idolatría. Y quería subrayar, o subrayé esta palabra precisamente para hacer caer en cuenta que cuando la Biblia habla de idolatría, no necesariamente está hablando de que yo me arrodillo ante una imagen, o que yo rezo con un escapulario, o que, ¿sí? O que yo tengo una estampita en mi mano, sino que hay muchos conceptos de idolatría que yo podría estar teniendo hoy contra Dios, anteponiendo cualquier cosa, en lugar de venir al culto, en lugar de orar, en lugar de leer la Biblia, en lugar de cantar una alabanza, ¿cierto? Mire que yo acostumbraba a estudiar con rap, porque a mí me gusta mucho el rap. Entonces yo ponía freestyle o ponía algunas canciones de rap viejas con las que yo me sé y que puedo cantar por allá en mi inconsciente, porque si no me entretendría, ¿cierto? Si estoy leyendo y estoy cantando al mismo tiempo, pues ¿cómo hace usted, cierto? Usted le presta atención a la canción o lee, no puede hacer las dos cosas al tiempo. Pero cuando usted se sabe la canción y la tiene en el inconsciente, usted lo canta en automático mientras va leyendo. Entonces yo escuchaba esa música, ¿cierto? Y de un tiempo para acá yo dije, no, ya, o sea, ¿de qué me sirve eso? Pues porque más bien no pongo musiquita cristiana, que me sirva de algo. Mire que uno aprende citas bíblicas con la música cristiana, a veces usted se aprende textos, a veces saca ideas para predicaciones, o sea, hay cosas muy chéveres a lo que lo pueden conducir la música cristiana. Entonces, quizás eso otro también era idolatría. Si tengo un momento en el que yo puedo adorar a Dios, ¿por qué gastarlo en música del mundo? Que solamente me dice, sí, que la droga y que los muertos, la puerta no me toca, que los muertos y que yo soy el más malo del mundo y que la marihuana y que yo sé que eso, ¿en qué le ayuda a mi espíritu? Pero si yo escucho una canción, por ejemplo, donde me dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me pastoreará, sí, porque hay canciones, hay un cantante que se llama Arturo Giraldo, que es caleño, y él canta salmos. Entonces, así me aprendí el Salmo 1, así me aprendí el Salmo 23, así me aprendí el Salmo 91, porque él los canta. Entonces, yo se los puedo recitar a usted porque en mi mente yo tengo la canción dándome vueltas, ¿sí? Entonces, eso me puede ayudar más que estar escuchándome un rap. Y usted me dirá, bueno, pero es que eso es un rap, hermano, o sea, no tuvo otro tipo, otro género un poquito más decente que al que usted le gusta. ¿Cierto? Como decía mi mamá, como los tangos, ¿cierto? Y pues sí, los tangos son música bonita, pero igual era música de arrabal. María Fernanda de estarme viendo, que es argentina, y ahorita me va a hacer el reclamo. Los tangos son música bonita, ¿cierto? Pero igual era como el rap de la época de mi mamá, ¿no? Porque era música como revolucionaria para su época. Y usted mira las baladas, hermano. Es que una cosa es uno escuchar a José José y otra cosa es escuchar a Maluma, ¿cierto? Aunque no me gusta el reggaetón.
Pero igual, ¿en qué me ayuda José José? ¿Cierto? Es un pensamiento. En fin, me extendí un poquito. El capítulo 2 dice, los judíos también son idólatras. Ah, ¿cómo así? O sea, ¿también seguían otros dioses? No, ya hablamos de qué es idolatría. Es que hacen otras cosas que no le están alimentando a su espíritu y que no están alabando o glorificando a Dios. Por eso son idólatras también los judíos. E incluso se dice que son mucho más culpables que los mismos gentiles, porque es que, por ahí hubo una persona que una vez me dijo que no se sentía preparada para el bautismo, pero no es lo que usted está pensando. Una persona me dijo que, que no se sentía preparada para el bautismo. Yo le decía, ¿cómo no se va a sentir preparado para el bautismo? Pues de hecho era un hombre. ¿Cómo no se va a sentir preparado para el bautismo si es que usted lleva asistiendo a la iglesia años? No, es que yo siento que estar bautizado me genera un compromiso más alto con Dios. No se equivoque. Porque si usted lleva 2, 3, 4 años asistiendo a la iglesia, aun cuando usted no esté bautizado, su pecado es igual que el de nosotros, porque usted ya tiene un conocimiento. Y eso le pasaba a los judíos. Ellos ya tenían un conocimiento mucho más que el de los gentiles. Entonces, ¿cómo se iban a escapar ellos de un pecado? Si es que ellos ya sabían. Quizás el gentil no, pero ellos sí. Entonces a ellos se les demandaba mucho más. Son mucho más culpables, les dice Pablo. Oh, ustedes son mucho más culpables de pecado que los gentiles. Porque la idolatría de los gentiles es por desconocimiento, pero la idolatría de ustedes es con pleno conocimiento y sin importarles. El capítulo 3, entonces mire lo que está haciendo Pablo, ¿no? Pablo les está explicando, pues, ustedes están peleando de verdad por la comida, por la circuncisión, por las fiestas, ¿de verdad están peleando por eso? Entonces les empieza a explicar, mire, ustedes son idólatras, pero ustedes también, ¿sí? O sea, como que les está empezando a decir, de verdad están peleando por banalidades cuando realmente deberían estar pendientes de las cosas realmente importantes. Y en el capítulo 3 se les dice, mire, el evangelio es salvación para todos los pecadores, esta es la salvación. O sea, aquí está la solución a sus problemas. ¿Usted es idólatra? Sí. ¿Usted es idólatra? Sí. Ok, le tengo la solución. Y la solución es Jesús. La solución es el evangelio. Ya, eso es todo. Bueno, otra vez, no el evangelio, Marcos, Lucas, Mateo, Juan, sí, porque va a decir el evangelio, hermano, pero si no los habían escrito, entonces como, sí, no, o sea, el evangelio es, acuérdense que evangelio, ya lo habíamos dicho cuando vimos la clase de los evangelios, en griego quiere decir buenas nuevas, entonces es las buenas nuevas, la noticia, la buena noticia, el mensaje que trajo Jesús, y ese sí lo tenían, ese sí lo conocían. Entonces, esa es la salvación, las buenas nuevas, o estas buenas noticias. Eso es lo que les va a dar a ustedes salvación. No dejar de comer cerdo o comerlo, no circuncidarse o no circuncidarse, no ir y guardar la Pascua o no, no guardar el sábado, no. Lo que los va a salvar es la noticia que trajo Jesús, la entrega verdadera de corazón a Jesús y la muerte de él en la cruz. Y ahorita va a profundizar un poquito más. En el capítulo 4, él explica que la promesa que fue dada a Abraham se está cumpliendo con la apertura de las puertas de salvación hacia las naciones. Y les empieza a explicar, mire, ustedes, señores judíos, están creyendo que la salvación solamente es para ustedes porque Dios los escogió. Y les dice, pero resulta que Dios no escogió naciones, Dios no escogió etnias, Dios no escogió pueblos. Dios escogió personas. Y les pone el ejemplo de Abraham y les dice, mire, Dios escogió en el principio a Abraham, ¿cierto? Lo sacó de su tierra, de su parentela, que no era judío, porque él era caldeo, ¿cierto? ¿De dónde sacó? De Ur, claro, lo sacó de Ur, se lo llevó y le dijo, mire, lo vamos a mostrar a una tierra donde fluye leche y miel, se lo llevó hasta ese lugar, y en ese lugar él empezó a crecer, y su familia empezó a crecer, y le dijo, mire, yo le voy a dar una descendencia gigantesca, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Exacto. En tu nombre serán benditas todas las naciones. O sea, no dijo en tu nombre será bendita una nación, sino en tu nombre serán benditas todas las naciones. Entonces él empieza a explicar, miren la astucia de Pablo, le empieza a explicar desde ese lugar y les dice, las puertas fueron abiertas. Ahora, el hecho de que usted pertenezca a la familia de Abraham no quiere decir que usted sea una buena persona. Y él le saca en cara algo, y es el becerro de oro. Los creadores del becerro de oro eran familiares de Abraham. No quiere decir que porque ustedes sean descendientes de Abraham, ustedes son perfectos, porque todos se equivocan. Inclusive, yo saqué otro, ¿no? Porque a mí me gusta ser más incisivo, ¿cierto? Y es los que mataron la concubina de Levita. ¿Se acuerdan cuando leímos el libro de Jueces? Capítulo 22. Que había un levita que tenía una concubina, llegó a un lugar que era de la tribu de Benjamín. Y la concubina entró con el levita y resulta que llegaron los hombres perversos de la ciudad y le dijeron que sacara al levita porque querían abusar de él, y entonces lo que hicieron fue sacar a la concubina y dice que la violaron y abusaron de ella toda la noche y la mataron. Y cuando el levita salió en la mañana, montó la mujer en el asno y ella estaba muerta, y entonces él la picó en 12 pedazos y mandó una para cada parte de la tribu de Israel. ¿Se acuerdan de esa historia? Una historia un poquito macabra. Pero, y dice, ellos también eran descendientes de Abraham. Y mataron. Miren lo que hicieron, eran perversos, porque ni siquiera fue que solo mataron, fue que violaron a una mujer entre muchos hombres, hasta que la mataron del abuso que hicieron con ella. Entonces, Pablo aquí les está diciendo, el hecho de que seamos descendientes de Abraham no nos convierte en buenas personas. ¿Qué nos convierte en buenas personas? Por eso Dios abrió las puertas de salvación para todas las naciones, porque Él no está escogiendo judíos. Él no está escogiendo levitas, él no está escogiendo personas morenas, él no está escogiendo solo rubios, él no está escogiendo personas de ojos verdes, él está escogiendo todas las personas que quieran seguir a Jesús de corazón, que quieran cumplir con la ley de Dios.
No es por nacionalidad, sino por fe y obediencia, ¿sí, hermano? Y mantenerse. Ok. Del capítulo 5 al capítulo 8, Dios crea una nueva humanidad. ¿Cómo así que crea una nueva humanidad? O sea, hizo lo mismo que en el diluvio, mató a todo el mundo y volvió y creó otro Adán, o cómo es la vaina, ¿cierto? Entonces, pero mire que prácticamente Pablo les está diciendo eso, ¿sí? Creó una nueva humanidad. ¿De qué manera creó una nueva humanidad? Bueno, primero les dice que hay justificación por fe. Entonces, él empieza a contrastar a Adán con Jesús. Y dice que Adán es sinónimo de pecado, de desobediencia, de maldad, ¿sí? Porque Adán fue el primer hombre. Dios lo creó a su imagen y semejanza y le entrega la tierra para que la sojuzgue, para que él haga lo que quiera en la tierra. Sin embargo, Adán prefiere irse detrás de sus pensamientos, Adán prefiere irse detrás de las cosas malas, ¿cierto? Y a cosas malas me refiero a Eva, que fue la que lo llevó, ¿cierto? Siempre la mujer, la perdición del hombre. Me voy a hacer linchar de las mujeres aquí, porque hay más mujeres aquí en la iglesia. Ok, espere, yo lo corrí. Ok, Adán prefirió hacerle caso a las dulces palabras de su esposa, ¿cierto? Que lo llevaron al mal, a cometer el mal, a cometer pecado, que a su propio raciocinio, a su propio entendimiento, a decir, no, Dios nos había dicho que no. Exacto, pero no, llegó Eva y le dijo, no, no, amor, mira, que es que, amor, mira, lindo, que es que la serpiente me dio esto, ¿cierto? Y entonces él, comamos, qué caray, vamos a comer del fruto. Y entró el pecado. Pero Pablo dice, mire, aquí les presento un nuevo Adán. Este es un nuevo hombre, pero este ya no es desobediente, en él no hay maldad. Le pueden venir a ofrecer una tonelada de frutos y él a todos les va a decir, no, gracias, no está bien. Entonces se enfrentan aquí la obediencia y la desobediencia, ¿cierto? Por eso Pablo está exponiendo como que hay una nueva humanidad, pero no es porque hayan matado a unos y hayan creado a otros, sino porque nació una nueva generación de hombres que a través del sacrificio de Jesús entran en obediencia. Y eso es lo que estamos haciendo usted y yo hoy en día. Quizás no somos perfectos, porque de pronto de esa tonelada de frutos usted recibe media y la otra media la desecha, ¿cierto? Pero por lo menos no la está recibiendo toda. Hay muy buena parte de esos frutos malos a los que usted está diciendo, no, gracias, no, no, gracias, no, no, no. Y de pronto, bueno, sí, y se comió un poquito, ay, no, esto está mal, y vuelve y lo deja, ¿cierto? Pero por lo menos está haciendo un esfuerzo. No es como que está diciendo, sí, 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 venga, comamos y hágale, sí, y hágame un juguito con esas frutas. No, hay mucha porción a la que usted le está diciendo que no. En el capítulo 6, Pablo empieza a decirles, mire, si nosotros seguimos a Adán, lo único que vamos a recibir es muerte. Adán no fue un hombre creado para morir. ¿Se acuerdan que en esa época los hombres vivían 900, 800, 700 años, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Duro, ¿cierto? 900 años. Muy duro. Entonces imagínense haber vivido, bueno, chévere porque usted puede haber vivido la época de los vikingos, la del oscurantismo, la época del renacimiento, haber conocido, claro, o sea, haber conocido todas esas cosas. Chéveres. ¿Cuántos mundiales de fútbol no hubiera podido haber visto usted? Ok, entonces, por medio de Adán entra la muerte al hombre. Entonces, la única manera que podemos cortar la maldad, dice Dios, es matándolos, poniéndoles fecha de caducidad. Entonces los hombres empiezan a morir. Y Pablo dice, bueno, a través de Adán los hombres morimos, pero a través de Jesús los hombres vivimos. Ahora, no vivimos de manera física, sino de manera espiritual. Porque a partir de que usted muere en esta tierra, si usted estuvo bien con Dios, usted pasa al gozo de Dios y pasa a vivir una vida eterna. Que de eso es que se trata. Esta es la enseñanza de Pablo y les dice, mire, no sigamos las enseñanzas del hombre. Aquí está atacando el judaísmo y les está diciendo, esto de nada aprovecha. No sigamos las enseñanzas del hombre como Adán. Ahora vamos a seguir las enseñanzas de Cristo para vivir con vida eterna. Capítulo 7 dice, el corazón impío del hombre invalidó la ley. Y es porque muchas personas, y yo sé que usted se ha encontrado con muchos de esos, que le dice, ¿cómo así que ustedes no siguen el Antiguo Testamento? O sea, para ustedes el Antiguo Testamento es mentira. Y uno dice, no, no es mentira. Lo que pasa es que el Antiguo Testamento ya se cumplió. Ahora, lo de nosotros es el evangelio, las buenas noticias. Por eso yo no sacrifico animales, por eso yo no me circuncido, por eso yo no uso túnica, por eso yo no me dejo la barba. Bueno, aparte porque no me sale, ¿cierto? Pero nosotros no hacemos esas cosas de guardar el sábado y estas cosas porque la ley ya fue cumplida, ya se invalidó. No, porque Dios dice que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, y que Él no invalida nada. Y claro, tiene razón, Dios no invalida. Pero el pacto no lo invalidó Dios, el pacto lo invalidó el hombre. Porque si el hermano Humberto y yo hacemos una promesa de compraventa, el hermano Humberto me dice, le voy a vender mi carro, ¿cierto? 30 millones, ¿cierto? Yo le digo, no, 29, como buen medio paisa que soy yo, ¿cierto? Entonces me dice, bueno, está bien, 29 millones, listo, le logré sacar 1 millón. Vamos a hacer una promesa de compraventa y yo le digo, le voy a dar 15 ahorita en efectivo, ¿cierto? Y los otros 14 se los voy a pagar durante este año, de a 1,5 millones, bueno, 1,200,000 más o menos mensual, ¿cierto? Entonces el hermano Humberto me dice, listo,
Pero firmamos un contrato donde hay una cláusula que dice que cuando yo me atrase en una cuota, yo tengo que pagarle el 20% adicional de la cuota, y si me atraso en 3 cuotas, yo ya pierdo el derecho al carro y él se queda con toda la plata que yo ya le di, ¿cierto? Así son los contratos de venta, ¿no? Entonces, si yo no le pago, ¿él incumplió el contrato? No, el contrato lo incumplí yo. Yo no podría decirle, usted es un ladrón, se me quedó con toda la plata, porque es que él no incumplió nada, él me entregó el carro. El que lo incumplí fui yo. Y eso fue lo que pasó con la ley. Dios les dijo, yo voy a tener una ley perpetua sobre ustedes, porque el Antiguo Testamento nos dice que la ley es perpetua. Les dice, yo voy a tener una ley perpetua con ustedes, un convenio con ustedes, de manera perpetua. Pero hay unas condiciones para que ese contrato se haga efectivo, que el pueblo incumplió, porque su corazón era pecaminoso. Ellos invalidaron ese contrato, no Dios. Por eso es que esas palabras de perpetuidad, de que cielo y tierra pasan, pero mi palabra no pasan, y que Dios no es hombre para arrepentirse, no caben dentro de los argumentos, porque es que no fue Dios el que dijo, me cansé de la ley, voy a mandar a Jesús, voy a mandar a mi hijo para montar un nuevo testamento para que ahora sí la gente me haga caso. No, fue porque el hombre se encargó de invalidar ese pacto. No fue Dios, fue el hombre. Y esto es lo que les dice Pablo en este momento a los judíos. Les está diciendo, eso que ustedes hacen de guardar el sábado, de circuncidarse, de no comer ciertos animales, de guardar las fiestas, ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ustedes mismos, con su corazón corrompido y pecaminoso, se encargaron de anular ese pacto. De ahora en adelante tenemos la promesa de Jesús, que esa no se invalida, porque esa no depende del corazón del hombre, depende de la voluntad y de la bendición de Dios. Por eso Pablo enseña y dice que no es por obras, no es lo que usted haga. El hecho de que usted esté aquí sentadito no quiere decir que usted esté más cerca del cielo que otro que está en la casa. Porque Dios mira mi corazón, no mis obras. Porque podríamos hacerlo como aquel que da a un mercado, pero se toma la foto para publicarla en Facebook y que se llenen de likes diciendo, oh, qué buen hombre es este que comparte mercados. Pero usted no lo está haciendo porque quiere bendecir a otros, sino porque quiere que otros vean cómo usted regala cosas. Entonces me va a decir, hermano, entonces ¿por qué cuando fueron al hospital tomaron fotos? Bueno, porque no se hizo pensando en que la gente viera, ay, cuán buenos son los jóvenes de la iglesia, cómo fueron a repartir cosas. No, quizás presentamos un video para que ustedes se motiven y digan el día de mañana, oiga, ¿y por qué los adultos no lo hacemos? Si los muchachos ya lo hicieron, ¿por qué los adultos no lo hacemos? ¿Cierto? Más es por eso, pero no para compartirlo cada uno en nuestro perfil de Facebook y que la gente nos dé like y nos diga, ay, qué buenos samaritanos. No, eso es lo de menos, a nosotros no nos interesa eso. Y eso es lo que se pide con el evangelio. Dios no actúa a través de sus obras. Ay, el hermano, mire, este hijo mío no falta los miércoles, no falta los sábados, no falta los domingos, hasta se mete en las reuniones de damas los jueves, y eso que es hombre. No, Dios no ve esas cosas. Dios mira nuestro corazón y con qué disposición hicimos cada cosa. Entonces Pablo les argumenta y les dice, mire, la ley lo único que hizo fue volver cada vez más culpables a los judíos, porque la ley tenía unas ordenanzas y los judíos miserablemente se pasaban esas ordenanzas y las incumplían, pero decían que guardaban la ley. No la guardaban, aparentaban guardarla. Lo único que estaban haciendo era cavar más profundo su tumba, porque cada día eran menos excusables. ¿Sí? Entonces, como, yo no me acuerdo si lo vi, si fue en una película, en una serie, si fue en la vida real, yo no me acuerdo, pero yo lo vi en algún lado. De un tipo que, así, en los videos más tontos del mundo, los criminales más tontos del mundo, salió una vez y el tipo lo estaban acusando como por robo, y él, por defenderse en el estrado, dijo no, que él no era ningún ladrón, sino que él era un narcotraficante. O sea, ¿usted se imagina eso? Él cavó más profundo, o sea, quizás le iban a dar 3 años y con su bromita le dieron 20, quizás, o sea, más o menos eso eran los judíos, que decían, sí, no, yo guardo la ley y yo no me alejo de la ley, pero cada vez estaban echando más paladas para encima porque se estaban condenando mucho más. Vamos a terminar con el capítulo 8, y es, la solución es Jesús y su Espíritu Santo. Mire, ¿qué tienen en común los dos cierres de estos bloques? Que en el capítulo 4 dice que la promesa se está dando apertura a las naciones a través de Jesús, ¿cierto? A través de Jesús. Y aquí vuelve y se nos dice que la solución es Jesús y el Espíritu Santo. O sea, vuelven y lo reafirman. Como que Pablo vuelve y les dice, venga, por si de pronto no las agarran, ¿cierto? Pues de pronto son tonticos como James, no las agarran, entonces les voy a repetir que Jesús es la única salvación. Exacto, es la única a través del Espíritu Santo. La paciencia, que es una virtud que yo no poseo, ¿cierto? Y que deberíamos poseer todos los cristianos, es la que nos hace sentir amor por los demás. A través del amor y de la paciencia que Dios nos tiene a nosotros, nosotros replicamos ese mismo amor y esa paciencia hacia otros. Y de eso es que se trata la vida en unidad en la iglesia. Nos vamos a quedar aquí en el capítulo 8, quedamos a la mitad del libro, pero de esto es de lo que se trata. Esto es lo que Pablo está haciendo con esta iglesia. Les está diciendo, mire, sopórtense unos a otros, así como Jesús nos soporta con cada una de las cosas que nosotros hacemos. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a hacer una oración. No sé si hay alguna petición de oración.